Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado en esta ocasión por Francisco. Francisco nos ha pedido que hablemos un ratito de esta película del año 2006, dirigida y coescrita por Mel Gibson con Rudy Youngblood, Raúl Trujillo, Mayra Sérvulo, Jonathan Brewer, entre otros. Apocalipto. Francisco, 1.000.000 de gracias por tu petición. Hacía tiempo que no veía esta maravillosa película de aventuras antropológicas o película antropológica de aventuras, como vosotros queráis ordenar los términos. Y lo cierto es que lo he disfrutado muchísimo. Quizá no tanto como la primera vez que vi la película, no tanto con esa emoción, con ese alma en vilo. Ya sé cuál era el destino de los protagonistas, pero disfrutando, al fin y al cabo, la experiencia. Yo creo que aquí vale el topicazo de decir que Apocalipto es toda una experiencia. En tu petición, y permíteme la confesión, Francisco, nos decías que te interesaba un análisis de esta película más desde el punto de vista cinematográfico que desde el punto de vista religioso. Lo primero de todo, decirte que, por supuesto, tus deseos van a ser más que cumplidos. Lo segundo, decirte que te lo agradezco. Te agradezco que quieras que hablemos única y exclusivamente de esta película dirigida por Mel Gibson y, como casi todo lo que toca Mel, no exento de polémica. Especialmente en aquellos países, en aquellos descendientes, por así decirlo, de algunos de los personajes retratados en la película. Aunque sea por encima, es cierto que un poquito hay que hablar de eso. Entiendo que cuando, Francisco, nos dices desde un punto de vista religioso, supongo que te estás refiriendo al tema de la fidelidad más o menos que pueda tener la película con respecto a los sacrificios mayas, pero también entiendo que cuando hablas de religioso te estás refiriendo a, digamos, el contexto histórico de la película. Por supuesto no va a ser en torno a lo que va a girar este vídeo, pero es cierto que de algún modo hay que tocar determinados temas. Digamos que es eso, la principal polémica viene o ha venido o vino por parte de aquellos países descendientes de la civilización maya. Y la principal reclamación por su parte es que los mayas no hacían sacrificios humanos, o por lo menos, y esto lo decían, de haberse realizado esos sacrificios, no tendrían, por ejemplo, parangón con los que harían los aztecas, que de algún modo se estaba mezclando lo azteca con lo maya en el guión, en la película de Mel Gibson. Pero además es que hay otra cuestión también importante aquí, Francisco, que es el final de Apocalipto. Algo, por supuesto, que sí, prácticamente el final. Algo que no voy a adelantar a estas alturas del vídeo, pero que también abre debates. Y yo creo que es sano que los abra mientras sean civilizados. En resumen, entiendo que Francisco lo que quiere es que analicemos la película. Quiere, en este vídeo, que contemos si Apocalipto es una película buena, mala o regular. Quiere que analicemos cómo está rodada, si está bien rodada, si lo que nos cuenta es de nuestro interés, si sus actores, desconocidísimos actores, son convincentes y si Apocalipto en líneas generales transmite emociones y transmite ideas, y sobre todo saber si esas ideas son interesantes. Yo entiendo que, como ha hecho Francisco, la inmensa mayoría de vosotros, cuando me seguís pidiendo afortunadamente un vídeo, no estáis esperando que el profesor Echagüe empiece a dar una cátedra de historia. Eso sería algo que primero, bueno, mejor dicho, segundo, no quiero hacer, pero que primero tampoco puedo hacer. No lo quiero hacer porque, como digo siempre, el cine no se ha creado para darnos lecciones de historia. De algún modo el cine, si está para algo en relación con la historia, es para
picarnos, para meternos el gusanillo del interés. Y eso que hay películas que son lecciones de historia. ¿Y cuáles suelen ser? Pues por ejemplo aquellas que se han rodado durante el mismo contexto histórico, cultural, político en el que se desarrollan esas películas. Es cine muy inmediato. Ese no es el caso de Apocalipto. Y segundo, o mejor dicho, lo primero de todo, no puedo hacer un vídeo de una película en la cual la base sea un análisis histórico, destripar una película, diseccionarla, analizarla en función de su veracidad con respecto a la historia, porque yo no soy historiador. Soy alguien simplemente a quien le gusta mucho el cine. Por supuesto que me interesa la historia real. De hecho, me interesa tanto y la respeto tanto que jamás cogería una película como una lección de historia, con unas poquitas excepciones. Respeto tanto la historia, o sea, es tan problemático a la vez y también arduo, incluso conflictivo, levantar como un acta notarial sobre sucesos que sucedieron hace 200, 300, 400 o 600 años, como ocurre en esta película, que soy perfectamente consciente de que una cinta como Apocalipto, estupendísima, divertidísima, ¿por qué no utilizar ese adjetivo? Perfecta desde un punto de vista técnico, no la voy a acatar como el niño que está en el colegio recibiendo una lección de historia. Ah, entonces esto era así, claro. Lo que sí que creo es que es muy difícil hablar de Apocalipto también sin tener en cuenta el subtexto de la historia que nos está narrando Mel Gibson. Es decir, no tanto hablar de la historia con mayúsculas, sino de la historia con minúsculas. Es decir, la historia de la película y de lo que nos está transmitiendo, o por lo menos pretende hacerlo Mel Gibson. Porque creo que esta es una de las muchas grandezas que tiene Apocalipto. Podemos disfrutar de Apocalipto por ser una película extraordinaria, maravillosa, película de aventuras. Vamos a sufrir de lo lindo con el protagonista, su familia. Vamos a odiar a los malos con auténtico fervor religioso, nunca mejor dicho. Pero además, junto a todo eso, hay más. O sea, Apocalipto no es solo una película de aventuras ni de acción, como algunas de las que podía hacer Mel Gibson en los años 80. Te da más. Te da mucho más en lo que pensar. Más de lo que podríamos pensar incluso antes de ver la película, pero también después de ver la película. Yo mismo, viendo ahora Apocalipto, después de unos cuantos añitos que no la veía, la tengo por ahí atrás, en alguna librería, en DVD, me ha sorprendido la cantidad de conceptos que atesora esta peli. Una peli trepidante, tensísima, sin aliento, mitad película de aventuras, pero también esas películas tipo cacería, de caza al hombre. Un 50% cacería, un 30% survival movie, por supuesto, y un 20%, digámoslo ya, cine de terror. Peliculón en el que se marcó aquí el bueno de Mel Gibson, que confirmó que sus logros en la dirección en el pasado, con Braveheart, mucho después con La Pasión de Cristo, no fueron fruto de la coña. O sea, no fueron casualidad. Es un fantástico narrador de historias. 5 estrellas para mí, para Apocalipto, como 5 soles. Nunca mejor dicho lo de soles. Echagüe, deja de hacer este tipo de chascarrillos, de verdad. Vamos al lío, no te favorecen. Buen momento este para repasar aquellas cosas de la peli que más me gustan, que además son prácticamente el 99% de las que nos propone Gibson. Entiendo que también el 99% de los que estáis viendo esta película la habéis visto ya. Los que no lo hayáis hecho, por favor, lo de siempre, vale para estrenos y vale también para peliculones como este, por si no los habéis visto, que ya me sorprendería a mí. Dadle al pause en este mismo instante, id a disfrutar la película, seguro que la echan en alguna plataforma, estas de las que tiene que estar en catálogo sí o sí, y seguimos hablando cuando ya la hayáis visto. Al principio de la película tenemos una cita, la frase nos viene a decir algo así como que una sociedad no se conquista desde fuera, sino que se destruye desde dentro. O mejor dicho, una civilización no es conquistada desde fuera,
hasta que se destruye ella misma, va a temblar un poquito la cámara ahora, desde dentro de ella misma. Es decir, las grandes civilizaciones se acaban suicidando. Más ocurre eso que el hecho de ser destruidas por un enemigo externo. Ignora ahora mismo si esta es una frase atribuible a un antropólogo o se trata de una interesante línea escrita para el guión de la película. Un guión, por cierto, como ya os he dicho antes, coescrito por el propio Mel Gibson. Y ya con esta frase inicial, en plan de no echéis tanto la culpa al enemigo externo cuando sois vosotros los que os estáis autodestruyendo, comienza la controversia. Aquí empieza la polémica. Gibson, ya desde esto mismo, antes de que veamos una sola imagen, no se va a limitar simplemente a mostrarnos una aventura. Él quiere ir un poco más lejos, o mucho más lejos. Sus pretensiones son mucho mayores, porque de lo que nos quiere hablar Apocalipto es de lo que lleva a la desaparición de una civilización. Así de pretenciosa es la película en el buen sentido, ni más ni menos. Y esto efectivamente es tremendamente ambicioso. Le da un plus de profundidad a esta película que le hace elevarse muy por encima de cintas de aventuras selváticas. Eso y el hecho de que la película fuera rodada en maya. Otra declaración de intenciones. Quiso repetir aquí Mel Gibson la misma jugada que ya hizo con La Pasión de Cristo. De algún modo la experiencia de la película, ya sabéis que aquella película estaba rodada en hebreo, la experiencia en hebreo, en alguna otra lengua muy arcaica, la experiencia de La Pasión de Cristo y también de Apocalipto de algún modo empieza en la palabra, porque visualmente esta película y la de La Pasión ya suponen toda una inmersión en una época y en una civilización desaparecidas. Esta película, al parecer, no podía haber sido nominada a la mejor película en los Oscars, teniendo en cuenta que no se pronuncia ni una sola palabra en inglés. En todo caso, podría haber estado nominada a la mejor película de lengua extranjera, pero sí que estuvo nominada a los Oscars correspondientes a la edición y mezcla de sonido. Pudo haber sido perfectamente nominada a la mejor fotografía, por ejemplo, aunque no lo fue. En la banda sonora cuenta además con James Horner, que en este caso no es de esas ocasiones en las que más se nota la presencia de Horner, quizá porque ya es todo tan espectacular, tan inmersivo, por así decirlo, empezando por la palabra, que no hacía falta una banda sonora que esté remarcando lo épico, lo exótico, lo diferente que es todo lo que nos narra Apocalipto. Todas las secuencias de la película, incluso la que puede parecer más de relleno, responden siempre a un mensaje. El choque de civilizaciones. Esto lo está remarcando muchísimo Mel Gibson en la película. Por ejemplo, esa caza del tapir que llevan a cabo el protagonista, Garra de Jaguar, ese chico cuya mujer está a punto de dar a luz y que ya tienen un hijo, y sus compañeros de la tribu. Persiguen al tapir, lo cazan, lo destripan, le sacan los órganos. De algún modo, a eso es lo que les va a someter a estos cazadores esa otra tribu poderosa que va a destrozar la aldea, va a capturar a sus integrantes y los va a sacrificar en la pirámide. Apocalipto va de más cosas, va de dominio, va de poder, va de sometimiento, va de progreso. O sea, fijaos en algo tan fácil de percibir como es en las vestimentas de unos y de otros. La ropa, por llamarlo de alguna forma, que lleva el pueblo de Garra de Jaguar, la vestimenta es mínima. No les hace falta prácticamente nada. Sin embargo, ¿qué ocurre? Los malos de la película. Ya solamente por la vestimenta que llevan, parecen tecnológicamente mucho más avanzados. Los cascos que llevan, las armas, esos tatuajes. Ya solamente por esa descripción física o por esa descripción escénica, de puesta en escena,
te das cuenta, ellos son más avanzados, ellos son superiores de algún modo. Ahora bien, y esto también nos lo plantea Gibson en la película, una cuestión diferente es si esa superioridad tecnológica supone al final una ventaja a la hora de sobrevivir. Sobrevivir como civilización, quiero decir. Quizá uno de los mensajes que nos está lanzando Gibson aquí en la película es como si ese camino de los avances tecnológicos no va acompañado de unos valores realmente humanos, como son la empatía, el amor, aunque suene muy cursi decirlo, otro valor, el de la convivencia, esa civilización en realidad lo que está haciendo es autodestruirse, se está suicidando. Ese avance tecnológico, esas armaduras, esas armas, no les va a llevar a progresar. Resulta una obviedad decirlo, pero de lo que nos está hablando también Mel Gibson, al final es de la guerra en esta peli. Tenemos una dictadura, tenemos unos exiliados, tenemos a los niños abandonados. La tecnología cambia, las armas cambian, pero una invasión sigue siendo una invasión, sea ahora o sea hace 600 años. En este sentido resulta también muy interesante esa homilía que les da el sacerdote de este pueblo, vamos a llamarle el pueblo pacífico, al pueblo de Garra de Jaguar. En ese speech les habla del carácter insaciable del hombre. Les alerta sobre eso. Que les dice que no se van a detener. Siempre van a querer más. Siempre va a haber alguien más fuerte que ellos, más avanzados, y no se van a detener. Y esos que a ti te han invadido, a ellos, a su vez, ellos serán invadidos por otros superiores a ellos en fuerza. Por todo esto digo que Apocalipto, dices, vale, es una peli de aventura, sí, guay y tal, pero tiene ese fondo antropológico, ese afán de inspeccionar en lo que es la naturaleza humana, sea ahora en el año 2023, sea en el siglo XV, o sea desde el principio de lo que suele ser la historia de la humanidad en general, desde nuestros mismos ancestros. Por eso, que resulte una película, al final, que conjugue toda la parte aventurera, que te lo pasas guay, con esta parte de terror que luego veremos, pero también que te da ideas, que te está arrojando todo el rato ideas en las cuales pensar. Sin embargo, como os decía al principio, en un porcentaje importante, esta es una película también de terror. Esta película, cuando te están hablando de guerra, al final te están hablando de una pesadilla. Y se dosifica muy bien ese terror. Por ejemplo, con esa primera visión que tiene Garra de Jaguar, de ese hombre sin corazón. Después tenemos esa invasión durísima, con muy pocas concesiones a su pueblo por parte de los malos. Mel Gibson, no sé si os habréis dado cuenta, amigos, pero Mel Gibson es bruto como un arao. O sea, lo que no quita, por otra parte, que sepa muy bien cómo plasmar la violencia, cómo rodar este tipo de secuencias. Por ejemplo, la secuencia en la que la mujer de Garra de Jaguar cae al hoyo con su hijo. Y me estoy refiriendo a ese instante concreto en el que Garra, vamos a llamarle así a secas para no gastarle el nombre, está bajándola a través de una cuerda, y eso coincide con la llegada de uno de los malos. Es una escena perfecta, bien montada, y revela lo hábil que es Mel Gibson como director a la hora de crearte tensión, de crearte incertidumbre, no solamente a la hora de mostrar violencia explícita, sino también que es muy hábil en todas estas facetas cinematográficas, vamos a decir, meramente narrativas. Esta película tiene un momento que me encanta, tiene muchísimos, pero este quizás es de los más recordados y, sin embargo, a su vez me parece de los más arriesgados puntos que tiene la película. Me refiero a la aparición de la niña bruja. Esa niña a la cual todos incluidos, los malos, tratan como una apestada. Suponemos que por algún tipo de enfermedad, tipo lepra o algo similar. Me resulta arriesgada esta secuencia, digo, porque es de esos instantes que si no se ruedan con convicción por parte de todo el equipo, y eso incluye también a los actores,
pueden bordear o si no directamente caer en el ridículo. Porque nos podemos preguntar cómo es posible que después de todo lo que hemos visto que han hecho los malos, liderados por ese villano que responde al nombre de Lobo, si no recuerdo mal, y secundado por ese repugnante personaje al cual cogemos mucho asco, llamado Ojo Medio, les hemos visto hacer de todo y sin embargo este momento en el que están como todos cohibidos es espléndido, es maravilloso, te lo crees, todos se quedan callados y el respeto que emana esa renacuaja es que es reverencial. Si solo habéis visto esta película una vez, os lo recomiendo ya desde un punto de vista argumental. He dicho ya que esta es una crítica a la carga con spoilers. Sí, pesado, lo has dicho hace alrededor de 5 o 10 minutos. Si veis la película otra vez, os recomiendo, y no os acordáis mucho de detalles, que prestéis mucha atención a las profecías de la niña. Cuando les dice eso de que os cuidéis de la negrura del día, cuidaos del hombre que trae al jaguar, etc. Luego hay otras frases que suenan más enigmáticas que pronuncia esa niña. Por ejemplo, las referencias de vais a desaparecer o vuestro mundo se va a acabar. Está claro que en un primer término, por lo menos eso entendemos, la niña se está refiriendo a la huida y posterior venganza que va a llevar a cabo Garra, entre otras cosas porque han matado a su padre delante de sus ojos. Sin embargo, esas profecías de la niña la podemos leer un poquito más allá. Más allá de lo que es una historia de venganza. Quizá esa niña, cuando está hablando de desaparición, cuando está hablando de el fin, del final, no se está refiriendo tanto a que Garra va a acabar con los malos, sino se está refiriendo a la conquista a la que va a ser sometido al final ese pueblo que ahora mismo está en su top, se cree muy poderoso, y que al final va a acabar sucumbiendo como otros muchos pueblos del continente americano por parte de los conquistadores. Es un momento fabuloso porque, como ya os digo, reúne por un lado lo inquietante que resulta este momento, pero también esa visión no ya solo de una venganza, sino de lo que va a ser la desaparición de toda una civilización. O por lo menos lo podemos entender así. Vamos acercándonos a los momentos cumbre, nunca mejor dicho. Tío, basta, Echagüe. La llegada de los prisioneros a la ciudad. Y esto del término de ciudad, aquí sí que me vale lo de nunca mejor dicho, porque el contraste que vemos entre esta ciudad, la ciudad de los sacrificios, por así decirlo, y lo que era el poblado de los jóvenes despreocupados, felices y donde todo era amor y felicidad, es brutal el contraste. Es decir, aquí, en esta ciudad, vemos construcciones, vemos maquinarias, tenemos esas minas que parecen de yeso, vemos a niños que están jugando con juguetes, obviamente fabricados a mano, vemos a gente pudiente, bien vestida. Pero tened en cuenta esto, y voy al hilo de lo que os decía antes del maquillaje, las armas de los malos. Pese a ser una sociedad mucho más avanzada, Gibson lo que nos está diciendo es que no es una sociedad mejor. En la sociedad de Garra de Jaguar, por ejemplo, no hay castas, o por lo menos no te dan o no te las muestran. Aquí sí las hay. Están, por ejemplo, esas mujeres que diríase prostitutas y que tienen un trato diferente al resto de ciudadanos. Aunque estén más avanzados en esta ciudad tecnológicamente, no son una sociedad más justa ni más igualitaria. De eso nos habla Gibson en Apocalíptico. En Apocalíptico, muy bien. Estos momentos previos al sacrificio, yo de verdad, cuando os he dicho antes de que un 20% terror, 20% mínimo, o sea, quizá un 25% sería lo más justo, los momentos previos al sacrificio, o sea, son el mal rollo, así con mayúsculas, el mal y rollo. Para empezar tenemos aquí un factor escénico que a mí me resulta muy poderoso, y es el color azul.
y más concretamente lo que se conoce, y esto es cierto, como azul maya. O sea, ese color azul tirando, en realidad yo no lo sé diferenciar. Yo diría que es como tirando a turquesa. Lo crearon los propios mayas. Esto está documentado a través de procesos químicos. Por supuesto, 100% artesanales. Encontraban además que, ¿por qué este uso? Encontraban que era una tonalidad muy duradera. O sea, al contrario que otras coloraciones. Y de hecho, es cierto, se pueden encontrar esta tonalidad en muchos murales de aquella época. Por otro lado, hay que recordar que un color como el azul, en aquella cultura, así como en otras también, simbolizaba la vida. Es el color del agua. Ahora bien, que los sacrificados en la pirámide fueran pintados con esta tonalidad turquesa, eso ya no lo sé. Yo estoy hablando, insisto, y esto quiero hacer un inciso porque es una película que, sin duda, levantó ampollas y yo creo que no solamente no las ha dejado de levantar, sino que va a seguir haciéndolo. Y no me parece mal que se debata sobre eso. Yo me estoy refiriendo, en todo caso, a las ideas que nos está transmitiendo Mel Gibson en la película, que a mí personalmente me parecen ideas muy interesantes, me parecen ideas muy poderosas. ¿Significa eso que Mel Gibson esté siendo fiel a la historia? Eso se escapa de mi comprensión. Eso lo dejo a los historiadores. Yo estoy aquí para hablar de si una película me parece mala, buena o regular. ¿Pintaban a los sacrificados con esa tonalidad turquesa? Yo he leído que podría ser que sí, que parece que es cierto. Lo sé, no tengo ni la más remota idea. Todo en este momento, y seguimos hablando de cine, es, ya os digo, me parece quizá uno de los momentos que yo más he sufrido. Pero os estoy hablando ya no del sacrificio, sino de toda la preparación. Me parece, por un lado, aterrador, pero también todo extrañamente ceremonioso. O sea, es un ambiente de pesadilla. El ruido de los tambores. Esta es una película muy sensorial también, empezando otra vez por el sonido, ¿no? Por el sonido de la lengua original. La actitud, por cierto, de los espectadores que tienen en este tipo de ejecuciones públicas. Curiosamente, ya os digo, más que los sacrificios, lo aterrador para mí son los momentos previos. Más que lo de los corazoncitos de pollo, son estos instantes. Sobre todo cuando los prisioneros pasan delante de ese mural, en el cual ven los distintos pasos, no de Semana Santa, sino del sacrificio, y cómo ellos, al igual que las víctimas que están viendo en ese mural, están pintados de azul. Aquí volvemos a un tema que hasta que no vemos representado en el cine, no nos hacemos una idea de lo que era. Obviamente no hay documentos gráficos de cómo eran los sacrificios de los mayas. Y aquí se reconstruyen en base a, eso está bien dicho, a las investigaciones. Fueran como fueran, como siempre es peligroso, y esto es válido para cualquier civilización en cualquier momento de su historia, juzgar moralmente con ojos de hoy tradiciones y costumbres de hace centenares de años. Resulta fácil pensar que Mel Gibson, y quizás sea cierto, no os digo yo que no, que busca aquí sensacionalismo. Al fin y al cabo, hay muchas evidencias en la sala, hay varias pruebas, detective. Gran estrella de Hollywood, metido a director de cine de éxito, previamente ganador del Oscar, y con precedentes no menos escandalosos a la hora de no cortarse un pelo en retratar, vamos a decir, episodios históricos con toda la crudeza posible. Véase La Pasión de Cristo. No lo sé. O sea, lo mismo es así. Pero es cierto que en esos instantes que estamos ahí metidos de mala manera, con ese sacerdote por ahí, ese niño gordito que vemos que está ahí en la cima de la pirámide, yo personalmente no veo que Mel Gibson pretenda retratar en el sacrificio, por lo menos, de las pirámides la maldad. O sea, lo veo en este caso, pero no, yo lo veo que en estas personas
o por lo menos que Gibson lo que pretende en esta película, en estos momentos que son tan crudos, es más bien reflejar miedo. Miedo no solamente de los sacrificados, sino el miedo también que tienen los ejecutores. Tened en cuenta que estos sacrificios de producirse no eran por diversión. Aquí se cita, por cierto, a una de las grandes deidades de la cultura maya, que es Kukulcán. Se habla de un pueblo que sufre sequías y enfermedades. Y por tanto, la forma de intentar paliar esos males la encontraban ofreciendo directamente lo más valioso que tenían a su dios, que eran vidas humanas. Tened en cuenta la identificación que hacían en esta cultura de Dios con el sol, como ha sucedido, por cierto, en una gran mayoría de civilizaciones a lo largo de la historia antigua. Cuestión aparte, y esto es lo que han criticado los historiadores, es que se ejecutara a todo aquel que se tomaba como prisionero de forma arbitraria. Parece ser, cuentan, dicen, documentan, que se ofrecían sacrificios solo a prisioneros de guerra de alto rango, mientras que el resto eran utilizados para trabajos. Pero insisto, estos asuntos son para mis amigos, que por cierto los tengo, historiadores. En todo caso, lo que os decía antes, yo creo que más que reflejar maldad, Mel Gibson lo que está reflejando aquí es el miedo, es la decadencia de una civilización que tiene miedo, que no sabe responder a según qué cosas. ¿Por qué, si estamos ofreciendo vidas humanas, no mejoran las cosechas? ¿Por qué no llueve? ¿Por qué no...? El miedo, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar te lleva a soluciones totalmente desesperadas e irracionales. Es un momento brutal, lo de la pirámide, duro de ver, mucho menos explícito, también hay que decirlo, de lo que nos puede parecer la primera vez que lo vemos, y sin duda uno de los motivos por los cuales esta película es inolvidable una vez que se ha visto. Lo que sí puedo admitir es que esta película al final tiene una serie de intencionalidades por parte de Gibson. La brutalidad del momento quiere reflejar ese mensaje, quiere reforzar el mensaje, mejor dicho. La sociedad, esta sociedad, ya no voy a decir ni maya para que nadie se enfade, la sociedad que está reflejando Gibson en la película ha tocado techo. Tecnológicamente ya no pueden hacer más. Solo le queda caer. Y la prueba para Mel Gibson de esa decadencia son sacrificios humanos que a ojos de hoy, y hago mucho hincapié en eso, carecen de sentido. Si ya creíamos que habíamos tenido un subidón de tensión importante con esta secuencia, después viene lo de las flechas. Es verdad que es menos gore, pero es de una tensión que es una palabra que tiene que ir unida a esta película. Esta película sí transmite muchas cosas, pero yo creo que por encima de todo, tensión. Es impresionante. No nos tenemos que olvidar de una cosa, por cierto, Garra de Jaguar a lo largo de la película tiene que volver, tiene una cuenta atrás, rescatar a su mujer embarazada y a su niño que están dentro de ese hoyo atrapados. La película es una cuenta atrás. No tiene mucho tiempo el prota. Aparte, ya sabéis, si alguna vez os hacen correr delante de un grupo de arqueros dispuestos a asaetearos vivos, lo mejor que siempre podéis hacer es correr en zigzag. Yo lo hice una vez y apenas tuve que lamentar lesiones. Poco a poco, como veis, además se va cumpliendo la profecía de la niña. De ahí que os diga antes, joder, si no os acordáis demasiado, si no es de estas películas que os sabéis de memoria, prestad mucha atención a todo lo que dice la niña en unos cuantos minutos antes. Hay que decir, por otro lado, que el jaguar, y me estoy refiriendo al animal, no al prota, tenía un significado también trascendental dentro de la cultura maya. Esto también parece ser que está documentado. Los identificaban con dioses y con semidioses. De hecho, una de las creencias era que el sol, durante su viaje nocturno por el inframundo, es decir, está descansando porque no está puesto de ponerse, el mundo de los muertos, la noche tomaba la forma de un jaguar. Esto último es interesante, tened en cuenta que Garra de Jaguar
se libra del sacrificio, porque justo en ese momento en el que está a punto de ser sacrificado, se produce un muy afortunado eclipse. Lo que es interpretado por los sacerdotes como una forma de decir, oye, Kukulcán nos está diciendo, ya, vale, hasta aquí hemos llegado, no hace falta que sacrifiquéis más, os escucho, I'm listening. Y es en ese momento cuando paran, y después cuando Garra consigue librarse. En su guión, Gibson utiliza toda esta simbología, verbalizada anteriormente por la niña pitonisa para representar la huida de Garra de Jaguar como un auténtico azote divino contra esta sociedad, que, eso sí, os lo reconozco, Gibson la muestra como una sociedad decadente. Esto sería lo que podríamos pensar, es un análisis más, ya sé que me viene grande, pero intelectual. Pero vamos a lo que nos interese, a lo que nos ha pedido Francisco de estos momentos. ¿Cómo mola de verdad ver a Jaguar aquí transmutado, transformado, como el rey encarnado en ese jaguar que ha pasado del azul del sacrificio al negro del eclipse? Con él se ha hecho de noche, es el mundo de los muertos. Es todo emocionante en más de un sentido, toda la utilización que hace el protagonista. Y por tanto también Mel Gibson en el guión de los elementos de la naturaleza. Ya os he dicho que aquí hay mucho de survival movie, y es una película que además quiere aprovechar todos los elementos naturales los cuales está rodeada, no solamente para hacer preciosas postales, que también las tiene, sino para que de verdad la naturaleza sea aquí un arma, tenga también esa otra lectura que os estaba diciendo antes de las armas, la tecnología diferente que utilizan los malos y los buenos. Por ejemplo, las cataratas, las arenas movedizas, el avispero, o sea, ese veneno que saca de las ranas, la naturaleza de la cual te sirves y vives de ella, a su vez también te da armas, te arma contra tu enemigo. La película confirma además a Mel Gibson como un pedazo de realizador de secuencias de acción. Me parece que esto tiene poca discusión, guste o más o menos el personaje o sus películas. El enfrentamiento entre Ojo Medio, que así creo que se llamaba, y Garra, que es para enmarcar directamente esa carrera, ese duelo a muerte en cámara lenta, evitando después el protagonista el primer golpe, propinándole el golpe mortal a continuación, y además con replay. O sea, también esto me ha parecido arriesgado. Dices, en una película como esta meter un recurso, no sé, más propio de la televisión o más propio del videoclip y tal, lo recuerdo al final con el replay incluido es una palabra malsonante, del golpe ya mortal. Lo recuerdo como uno de los momentos que más he disfrutado en una película de aventuras. También es verdad por el desenlace. Después, y ya como remate final, está el enfrentamiento con Lobo Cero. Qué personaje, por cierto, pero he hablado poco de él, pero también me parece interesante. No es un cabronazo Lobo, como ocurre con el personaje de Ojo. A lo largo de la película se nos ha mostrado mucho más empático Lobo Cero. Al fin y al cabo, está limitándose a cumplir con la misión que se le ha encomendado. Ojo Medio, sin embargo, parece que verdaderamente disfruta torturando a sus prisioneros. Además, con el hecho añadido de que Lobo Cero pierde a su hijo a manos de Garra de Jaguar. No nos olvidemos de eso, pero eso no quita para que disfrutemos una vez más con esa trampa que le tiende Garra de Jaguar, que podría venir firmada por el mismísimo Walter White al final de Breaking Bad, y al final me estoy refiriendo. He hablado poco de la labor de los actores y al final me parece injusto, porque no nos engañemos, si esta película tal cual la vemos y tan buena como me parece tuviera a grandes estrellas,
posiblemente me habría detenido más. Eso es algo que os lo reconozco. Error mío, como lo queráis llamar. He hablado poco, pero hay que decir que todos ellos, desconocidos, con muy poca o prácticamente nula experiencia en el cine, están maravillosos. Y este para mí también es un triunfo. Añadir y en parte atribuible a Mel Gibson. Confió en actores que no conocía nadie, con muy poca o nula experiencia en el cine. Y todos ellos triunfan, en el sentido que todos ellos logran transmitirte las emociones que Mel Gibson quiere que nosotros experimentemos en primera persona. Es decir, es una película en la que es muy difícil decir... Bueno, creo que es imposible decir, en esta película yo voy con el malo. O sea, de verdad, por mucho distanciamiento irónico, por mucho que te lo tomes a cachondeo, por mucho que odiéis a Mel Gibson, dices, no puede ser. O sea, tú al final empiezas viendo esta película y lo único que quieres es que Garra se salve. O sea, al final Gibson consigue que nosotros experimentemos las emociones de los personajes en primera persona. Sin ir más lejos, hablando de los actores, ahí tenemos al protagonista. O sea, el protagonista que es prácticamente... Es que además tiene bastante papel. No es que esto sea ser actores desconocidos, el rol está más repartido, lo que sería el rol principal. No. Rudy Youngblood es el protagonista, el que interpreta a Garra. Puede estar fácilmente presente en el 80% del metraje de la película. Y acaba siendo un héroe / Mesías / Dios vengador que Mel Gibson buscaba. Y de verdad que este chaval lo hace a la perfección. La llegada de los conquistadores. Este tema os lo decía justo al principio del vídeo y es también delicado. Se nos había mostrado previamente cuando Garra se está enfrentando a dos de sus perseguidores. Ese primer instante, por cierto, es magnífico, porque verdaderamente te transmite lo que podía significar para esta civilización ver eso. Lo mismo que para nosotros, si pasado mañana, aquí mismo en el centro de Madrid, aterriza un ovni, o si ocurre en cada una de vuestras respectivas ciudades y se produce un desembarco a gran escala de extraterrestres. Para ellos la sensación era esa. Uno de ellos, por cierto, me refiero a los conquistadores, portando una muy visible cruz cristiana. Yo me pregunto, ¿al final esto era también algo de lo que profetizaba la niña bruja? No solamente que, eso por descontado, estaba augurando el castigo al que iba a someter Garra de Jaguar a sus perseguidores, sino que además ya estaba de algún modo adelantando el final de aquella civilización, en plan, van a por vosotros, amigos, están llegando, están viniendo. La respuesta de Garra cuando su mujer, por cierto, felizmente rescatada, le pregunta si deberían irse con ellos, teniendo en cuenta lo que se ha armado detrás, su respuesta es, volvamos al bosque y busquemos un nuevo comienzo. Es decir, una civilización, de nuevo, parece ser que va a dar paso a otra, más avanzada, más poderosa, mejor armada. Teníamos primero la civilización de Garra, sobre ella está la civilización de Lobo Cero, para entendernos, los de Kukulkan, y ya sobre ella una tercera capa, que sería la de los conquistadores españoles. Y la historia, al final, va a eso, de dominación de una sociedad hacia otra. Eso nos ha estado narrando Apocalíptico, al final tenía que suceder. Al final, es un poco apocalíptico, al fin y al cabo, esto que nos está narrando. Estamos hablando de civilización o del final de la civilización. Lo que podemos interpretar una vez acabada la odisea de Garra de Jaguar es que se va a repetir otra vez la historia que hemos visto en Apocalipto, pero a una escala infinitamente mayor.
Y así, al fin y al cabo, yo creo que es lo que nos está diciendo Mel Gibson. No nos está tanto haciendo un juicio de valor, míralos, ahora vienen aquí los cristianos españoles con la cruz, etcétera, la van a imponer. Puede haber algo de eso, no os digo yo que no. Pero al final, yo creo que es de una mayor amplitud de miras pensar que Mel Gibson, de lo que nos ha estado hablando aquí, es de cómo funciona la historia. Y cómo, al final, una civilización va dejando atrás a otras. No solamente por la imposición de las armas, sino también por que esa civilización, quizá en un momento dado, acaba torciendo su camino y acaba olvidando por qué se acabó imponiendo a los demás. Y hasta aquí la crítica a la carta de, lo voy a decir bien para finalizar, Apocalipto. Francisco, espero de corazón que te haya gustado este vídeo, espero de corazón que os haya gustado a todos. 1.000.000 de gracias por tu petición. Ya sabéis, para más críticas a la carta de películas de Mel Gibson o del anti-Mel Gibson, ya sabéis dónde encontrarme. No tenéis más que echar un vistazo a las instrucciones que hay justo debajo de este cabezón. Un poquito más arriba también, si os podéis suscribir al canal, si os molan estos vídeos y ya de paso darle un like que es gratis, no sabéis el favor que nos hacéis porque nos ayuda mogollón. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias. Y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.